Comencemos entonces para darle curso regular a la clase de hoy. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda, digamos, del modelo costo-volumen-utilidad y de calcular el punto de equilibrio o la utilidad objetivo que tienen los inversionistas a veces comparado con, o sea, lo que avanzamos en la clase anterior, que en el fondo es comparado con muchos productos, comparado con lo que hicimos antes de la prueba, que era con un solo producto? ¿No? ¿Todos claros? Ya, entonces, nosotros lo que veíamos era esencialmente la idea de esta empresa que tenía tres productos, verde, amarillo y rojo, producía, tenía el precio, el material directo, que yo le agregué el neto de IVA por si acaso, porque había gente que ya consideraba, y si tuviese IVA, si no tuviese IVA, para que fuera súper claro, era que ya era sin IVA, ¿sí? O más IVA, tendría que ser que está neto de IVA. Teníamos los costos fijos, teníamos los gastos fijos y nosotros esencialmente decíamos, mira, hay ciertos costos que son necesarios para cubrir el punto de equilibrio y algunos que no son necesarios para cubrir el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces la pregunta A, que fue en la que nos concentramos en desarrollar, te decía, mira, la firma utilizará el 80% de la capacidad actual y el comportamiento de compras en unidades es equivalente a la distribución de la producción total actual. Calcular el punto de equilibrio total en unidades y en ventas monetarias, perdón, de cada producto. Entonces, si nosotros ya teníamos el comportamiento actual, fíjense, nosotros habíamos hecho algunos avances. Decíamos, mira, actualmente, ¿cuántas unidades vende en total la empresa? Por un punto previo. ¿Cuántas unidades vende en total la compañía? 100.000. 100.000, listo, un punto premio. Entonces quiere decir que si entre las tres productos vendo 100.000, verde representa ¿qué porcentaje del total? El 20%. El 20%. Listo, entonces verde en el mix de productos es el 20%. Amarillo, ¿cuánto representa del total? 30. El 30%. Y entonces, eventualmente, como no hay más productos, el producto rojo representa ¿qué porcentaje? 50. 50%. Listo. ¿Se entiende? Entonces, como nosotros tenemos en el primer punto que el comportamiento de compra está dado por 20, 30, 50, entonces nosotros decimos, ah, ya, es como si hiciera un paquete. ¿Se acuerdan la idea que dijimos que te hace un pack? Entonces, como la empresa te hace algo, entonces te induce el comportamiento de compra en función de la cantidad, no de los ingresos, que ya vamos a probar en otra letra. ¿Sí? Entonces, nosotros decíamos, perfecto. ¿Qué punto de equilibrio? El punto de equilibrio total o financiero, es decir, considere todos los costos y gastos, sean operacionales, sean intereses, sean salidas de caja o no sean salidas de caja. ¿Sí? Entonces, yo le agregué ciertas cosas porque si no había que hacer otro cálculo que era bastante más complejo de asignar la mano de obra directa basado en una tasa que tuviera relación con los SIF variables. Entonces, comparado con la versión anterior, antes que yo subiera la solución, creo que la subí el miércoles en la noche o el jueves, le agregué ciertas cosas. Entonces nosotros decíamos, mira, tengo SIF fijos totales por 50 millones, tengo GAP fijos por 40 millones, de los cuales 25 no salen de caja porque son depreciación y 15 sí salen de caja. Perfecto. Los SIF variables están dados mayoritariamente por los materiales indirectos. Y si está dado mayoritariamente por los materiales indirectos, entonces se asignan basados en el costo del material directo. ¿Se acuerdan? Ahí ya para recordar a los que les toque dar el examen, de cara a que la mejor base de asignación de los SIF debe tener varias características, pero por ejemplo que sea un costo real, como el material directo, y que ojalá tenga la mayor relación causa-efecto. ¿Sí? Y para los SIF no se ha logrado identificar ninguna base de asignación que tenga una estrecha relación causa-efecto. Entonces,
de nuevo esto va como en línea como en la tarea 2. Si los CIF no se ha logrado identificar ninguna base de asignación, ¿basado en qué lo asigno? Por un punto premio. Ya es Es lo producido. más simple. Perfecto. Producto. Un punto premio, María. Entonces, Gracias. uno dice, mira, si yo tengo claro cuánto es la cantidad producida, listo, pues para todo igual. Pero no es porque sea más preciso, sino porque es más simple. ¿Se entiende? Acuérdense entonces que lo primero es, si es más preciso, bienvenido sea. Pero si no lo puedo hacer más preciso, hazlo administrativamente fácil. Muy poco costoso de administrar un sistema de costeo en esas condiciones. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que le agregamos. Entonces, ¿qué decíamos? Mire, ya, tengo 90 millones de que cubrir, que eso ya lo habíamos calculado la clase anterior. Después, ¿qué decíamos? Que eventualmente teníamos, por ejemplo, el material directo total, teníamos los costos de conversión, todo esto según el enunciado. Teníamos el precio y teníamos la comisión que pago de las ventas. ¿Sí? Solamente traspasé los datos del enunciado. Entonces, en el fondo tú decías, perfecto, pues mira, si yo tengo los materiales y además tengo la tasa de asignación, que era 0,2 pesos de CIF variable por cada peso de material directo, ¿sí? Lo voy a escribir acá, de hecho, esta de acá es MD por 0,2. Entonces tenía aquí 60 por 0,2, 60 por 0,2 y 40 por 0,2. ¿Sí? Aquí como puse todo en términos totales fue que lo multipliqué los 3.000 que eran de material directo para verde por 20.000. En el caso de amarillo que eran 2.000 por unidad lo multipliqué por 30 y en el caso de rojo puse los 800 por los 50.000. ¿Sí? Entonces fíjense. Si los CIF se asignan con base en las unidades, entonces lo que uno va a tener es que la empresa tiene una parte de los CIF fijos que es 50 millones. ¿Qué porcentaje se iba a ir para verde? Lo voy a colocar acá arriba de nuevo. 20%, 30%, 50%. ¿Se entiende? Entonces yo tenía CIF fijos totales de 50 millones y entonces 50 por 20% te va a dar aquí los CIF fijos totales de verde. 50 por 30% te va a dar acá los CIF fijos de amarillo y 50 por 50% te va a dar los CIF fijos de rojo. ¿Se entiende? Sí. Entonces teníamos ahí ya los CIF fijos, entonces podríamos decir, perfecto. Tengo los costos de conversión totales, tengo los CIF variables y tengo los CIF fijos, entonces puedo restar para obtener la mano de obra directa. Entonces, 90, voy a borrar esto para que se vea más claramente. 90, que era el costo de conversión de verde, menos este de acá, menos este de acá, te va a dar este. Y acá hago en todos los casos lo mismo. Entonces, si costos de conversión, también para recordar ya de cara al examen, en mano de obra directa más CIF variables, entonces podríamos decir que 90 menos 12 menos 10 te va a dar la mano de obra directa. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo aquí es pasar los CIF hacia el otro lado, por si acaso. Y yo obtenía la mano de obra directa de cada uno de los productos. ¿Sí? Teniendo eso, entonces podía calcular el costo variable unitario y con eso iba a obtener cuánto era la razón de contribución. Entonces decía, listo. Costo variable sería 3.000, que era el material directo por unidad. Lo que acabo de calcular, los 68 millones partido 20.000 unidades, me iba a dar aquí el 3.400. Después tenía lo que nos habíamos calculado en el otro, que era 3 millones partido las 30.000 unidades, te iba a dar 100 pesos. Y en el otro caso tenía 12 millones de mod
y lo dividía por las 50.000 unidades y te da 240. ¿Sí? Acuérdense siempre, lo que tenga que ver con costos debe dividirse por la cantidad producida, lo que tenga que ver con gastos debe dividirse por la cantidad vendida. ¿Sí? Entonces tenía eso, ya tenía el material directo, la mano de obra directa. Lo mismo teníamos con los CIF arriba, los 12 millones partido 20.000, los 12 millones partido 30.000, y después teníamos los 3.200.000 partido por 50.000. ¿Sí? Y eso te da 160. Y los gastos variables eran un porcentaje del precio de venta. El 3% de los 10.000, después tenía el 2% de los 4.000, y aquí tenía creo que el 4% de los 2.000. Y eso te daba 80. Sumo todo esto y me va a dar acá 7.300, 2.580 y 1.280 respectivamente. ¿Sí? Listo. Entonces, si vendían 10.000 y tu costo era 7.300, marginaba 2.700 aquí. Acá vendía en 4.000, tenía 1.420, marginaba tenía costo de 2.580 y marginaba entonces 1.420. Y luego tenía un precio de venta de 2.000 y vendía por 2.000, tenía un costo de 1.280, entonces te queda de margen de contribución solo menos los costos y gastos variables de 720, y eso era lo que uno conseguía entre los tres productos. Pues entonces ahora, para hacer el promedio, el error que no hay que cometer es calcular el promedio simple. Aquí hay que calcular el promedio ponderado. Entonces decíamos lo siguiente: 20 verde, 30 amarillo, 50% rojo. Entonces íbamos 2.700 por punto 2, más 1.420 por punto 3, más 720 por punto 5, y eso te daba 1.326. Y entonces lo que había que decir era los 90 millones partido en 1.326, te da en promedio 67.873 unidades que hay que vender. Pero como cada una de estas unidades se desagrega en porcentajes distintos de cada producto, lo que hay que hacer de vuelta es decir, estas 67 las multiplico por el 20% que corresponde a unidades de verde, y eso equivale a 13.575 unidades, lo que multiplicado por 10.000, que era el precio de venta, te daba ingresos de 135 millones. Luego, en el caso de amarillo, tú decías, estas mismas 67, pero que representen el 30% de la mezcla, y eso es 20.362 unidades, lo cual al multiplicarlo por el precio de 4, te va a dar 81.448. Y finalmente rojo, que eran la mitad de esas unidades, entonces multiplicábamos eso por 50%, te da 33.937, y al multiplicarlo por el precio de 2.000, te daba 67.874. Entonces, fíjense que aquí va a cambiar, porque lo que representa, por ejemplo, en este caso, representa el 20% de las unidades, pero representa de los ingresos, no sé, invento, el 40% de los ingresos. ¿Se entiende? Entonces, si yo lo hubiese calculado basado por error, por ejemplo, en la razón de contribución promedio, entonces ahí sería cualquier cosa el cálculo, porque no llegaría a la utilidad. ¿Sí? Y por ejemplo, lo que decíamos antes de la prueba 1, que eventualmente si uno tiene dudas si alcanzó el punto de equilibrio o no, lo mejor es hacer el estado de resultado y verificar si la utilidad fue 0 o no fue 0. Profe, ¿los 90 millones son de ingreso? No, de costo fijo. ¿De costos fijos? Claro, la suma de los SIP fijos de 50 y los GAP fijos de 40. ¿Sí? Considerar los 90 porque es el punto de equilibrio total. Después, por ejemplo, en la B, que nos van a pedir el punto de equilibrio económico, ahí ya no considero todos los costos y gastos fijos. ¿Sí? Entonces, teníamos ahí ya el punto de equilibrio de la A. ¿Sí? Después B, te decía. Calcular el punto de equilibrio económico en unidades y ventas monetarias de cada producto
si el comportamiento de compra en ingresos monetarios es 40% verde, 25% amarillo y 35% rojo. O sea, ya te cambia la distribución. Entonces ahora como lo está dado como un porcentaje de las ventas monetarias, entonces lo que la empresa va a tener que calcular es la razón de contribución promedio. Entonces diríamos, listo. De los 90 millones hay una parte que nos sale de caja, los 25 millones de la depreciación. Entonces solamente debería cubrir en el muy corto plazo 65 millones, que es lo que decíamos en el caso práctico en el fondo, para cubrir los sueldos nomás, llegar a fin de mes y después ver lo que uno podría generar a futuro para reemplazar las máquinas y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces teniendo esos 65 millones diríamos, listo. Como yo ya calculé el margen de contribución en la tablita anterior que teníamos, decíamos, mira, si yo gano 2.700 por cada unidad y cada una la vendo en 10.000, me gano el 27%. Si yo me gano 1.420 y cada una la vendo en 4.000, entonces me gano un poco más del 35%. Y si yo me gano 720 y la vendo cada una en 2.000, entonces me gano el 36%. Entonces teníamos estos márgenes. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, lo que uno decía era perfectamente que con estas razones de contribución nosotros hacíamos el promedio según lo que te decía el enunciado. 40% para verde, 25% para amarillo y 35% para rojo, y eso te suma el 100, entonces en promedio te quedan 32,28% de razón de margen de contribución promedio. ¿Sí? Y entonces eso produjo que 65 millones sobre el 32% te diera 201 millones. Entonces, de nuevo, fíjense. Antes voy a compararlo con la letra A, porque este es un error típico que cometen las empresas en la práctica, en la prueba, todo. Si yo sumo los ingresos acá, fíjense, son 135 millones, más 81, o sea, vamos en 216, más 67, o sea, tengo que tener 280 millones prácticamente de punto de equilibrio si la distribución es 20, 30, 50. Ahora, si yo voy acá, ahora fíjense que en la mezcla el 40% es esto, el 35%, perdón, el 25% es amarillo y el 35%, digo bien, es rojo. Entonces, fíjense que ahora del total el que pesa más es el que tiene la peor razón de contribución, que es el producto verde. Entonces, el que tiene el mayor margen de contribución por unidad, pero porcentualmente del ingreso es el más malo. Entonces, eventualmente en este caso, si uno considerara, por ejemplo, los 90 millones, te va a dar un punto de equilibrio más alto, porque la empresa aquí lo que considera más en la mezcla es el peor producto o el que tiene el peor desempeño de todo. ¿Se entiende? Entonces era lo que nosotros decíamos con otra sección. Mira, la empresa podría concentrarse en lo que traiga la mayor parte de los ingresos o podría concentrarse en lo que traiga la mayor cantidad de márgenes, pero no puede concentrarse en ambas cosas. Porque si se concentra en ambas cosas, va a terminar teniendo que decir, ¿en qué hago los negocios? ¿Dónde invierto la plata? En las que tienen mayor margen porque traen ventas o las que tienen buenos precios o buenos márgenes de contribución y traen más ventas, o los que porcentualmente me dejan la mayor parte del dinero, y entonces que eventualmente eso podría ser que ahora no son tan críticos, pero eventualmente a futuro, en el largo plazo, van a ser más críticos, porque obviamente si la empresa está teniendo una mayor razón de contribución, lo que va a querer hacer con esos productos es, obviamente, hacer mayores inversiones, venderlo más en detalle, etcétera, para ver que uno alcance lo requerido con ese tipo de producto. ¿Se entiende? Entonces, aquí la empresa, si fuera a invertir harta plata, ¿en qué producto se concentraría? María José.
Perdón, profe, pero me surgió una duda antes, que entonces, por ejemplo, va de como qué empresa podría, si puede dar un ejemplo de cada empresa, en dónde se enfocan más, como en el margen o en los ingresos. O sea, de hecho, justo voy a dar ese ejemplo. Déjame, Buenísimo. termino el ejercicio mientras cargo los estados financieros en COSUD y ahí le muestro los negocios y los países para que nos veamos cuál es la diferencia entre generar volumen y generar márgenes. Ya, gracias. Entonces, fíjense, calculaba el equilibrio promedio de los 201 millones y entonces después lo que hacía era distribuir basado en el 40% que iban a generar de los ingresos, el punto, o sea, perdón, el producto verde, y eso me da 80 millones. El 25% que tenían que generar amarillo y el 35% que me generaban rojo. Y ahí tenía los ingresos de equilibrio. Y entonces, al dividirlo por el precio de venta de 10.000, 4.000 y 2.000, me daban ese número de unidades de equilibrio. ¿Sí? Entonces, en vez de hacerlo con el margen de contribución, como era el primer caso, decía con la razón de contribución. Y ahí teníamos la respuesta de B. ¿Sí? Y en C te decía, calcular los ingresos promedios si el factor comercial o markup fue de 3, considerando que los accionistas aportan 300 millones y yo espero obtener una rentabilidad de 8 millones después de impuestos de las utilidades de 20%. Entonces, miren, voy a ponerle inclusive un detallito más. Ingresos objetivos, para no pensar en los ingresos de equilibrio respecto a eso. María. Sí, que con la pregunta que hizo al final, como con cuál línea me quedo? ¿Cuál es la que me es más mejor? No sé, po, ¿cuál creen que ustedes que es la mejor de todas? ¿Podría ser la verde? ¿Por qué? Porque la verde ya tiene, si bien no tiene el mayor porcentaje de razón de contribución, pero tiene el mayor ingreso de equilibrio, punto. Ya, pues, o sea, ¿en cuál es más difícil no perder plata? No te escucho. Está apagado tu micro. No, esa no sé, no sé. Porque miren, el punto de equilibrio es como poner una vara. ¿Cuál es la que tiene más difícil saltar esa vara y ganar plata? El verde. El verde. Porque fíjense que tiene que vender 80 millones. Entonces, miren, esto es como el taller de emprendimiento. En el fondo, si yo digo, no, en el verano tienen que ganar 2 millones, o si le digo que tienen que ganar 80 millones, está harto más difícil ganar 80 millones. La empresa piensa lo mismo. Si en un principio, cuando tú tienes un problema grande, así como en estos tiempos, oye, ojalá podamos pagar los sueldos, ya, pero ¿cuánto hay que vender? Entonces, las empresas siempre cuando van a abrir un nuevo local, un emprendimiento, etcétera, dicen, mira, ya, pero ¿cuánto hay que vender? Mínimo, para entender el negocio. Entonces, la otra vez, hay alguien que quería establecer una pizzería artesanal, me preguntaba, ya, pero a ver, ¿cuánto es lo mínimo que quería vender? Y entonces hicimos los cálculos de cuánto le salía el arriendo, cuánto tenía que pagarle un maestro que lo ayudara, cuánto tenía que pagar por el horno, que era bien caro, como 5 millones era la inversión en el horno, etcétera, y cuánto era el margen que te quedaba. Entonces decía, bueno, una pizza gourmet tengo que subir el precio, pero eso tiene mucho menos volumen, pero si yo le hago un precio bajo, y así puedo tener ocupado todo el día el horno y entonces estoy trabajando casi a total capacidad, que era lo que decían acá, 80%. Bueno, fíjense que el 80% podría hacerte ganar plata o no. Bueno, y ahí salía que tenía que vender algo así como 25 pizzas por día. Entonces uno dice, bueno, eso es mucho o poco, no sé, depende. Si nadie te conoce, capaz que es mucho. Si tú eres Domino's Pizza, eso es una broma, pues podría ser un pedido. ¿Se entiende? Entonces, ahí cambia el volumen. Entonces tú dices, ya, pero eso es en promedio cada día de la semana. Bueno, pero si no es en promedio cada día de la semana, sino que en realidad hay algunos días que tú vas a hacer 50 y los otros días, bueno, entonces quizá algunos días no hay que abrir, los que estés por debajo del punto de equilibrio. ¿Se entiende? O no, por Sí, ejemplo, en el caso... ¿no? pero por ejemplo, ya es el ingreso equilibrio, pero por ejemplo, las unidades que hay que vender en verde son muchas menos de las que hay que vender en rojo. Entonces, Por al final, eso, ¿en qué me fijo? ¿En el monto? ¿O me fijo en las unidades? diría que no hay una solución, pues depende de lo que quiera hacer la empresa. Porque en el fondo digo, tengo que vender pocas unidades, pero mucho más caro.
Entonces es como que tú me digas, bueno, pero ¿quién le cuesta más vender autos? ¿Un vendedor de Ferrari o uno de Toyota? ¿A cuál creen que le costará más? Ferrari. Bueno, entonces aquí Ferrari es verde. Ya, perfecto. Muchas gracias. Pero en realidad no es totalmente cierto que a Ferrari le cueste más. O sea, mira, este es dato. Yo tengo un cliente que tiene una red importante de distribuidores, de concesionarios automotrices hoy en día. ¿Cuánto creen que han bajado las ventas de autos con la pandemia? Porcentualmente. 80%. 80. Eso es. Justamente 80. Obviamente en algunas ciudades que no tienen aislamiento total ha bajado menos, pero los que sí, por Santiago quizás 90%. Y quizás en el norte un poco menos. Entonces, pero eventualmente uno dice ya, aquí lo que tengo es que la empresa redujo toda la cantidad vendida al 20%. Con seguridad están por debajo del punto de equilibrio. Con seguridad. Entonces aquí las marcas, digamos Toyota, Nissan, Suzuki, Ferrari, lo que sea que vendan, esas tienen que sostener al concesionario. Entonces le tienen que ofrecer otro incentivo, etcétera, ayudarlo harto para que puedan pedir, por ejemplo, que créditos del COVID a tasa real cero y todo lo necesario para sostener a la empresa. Entonces, eventualmente lo que pueden hacer también es reducir los costos fijos. Entonces, muchas empresas lo que han optado es que podría bajarte el sueldo a la mitad como la TAM y trabajar los mismos días. O en el caso de algunas marcas de auto, lo que han hecho es decirle ya no trabajen ni el lunes ni el viernes y así le podemos pagar una parte menor. ¿Entiende? Proporcionalmente, pero con menos carga de trabajo también. Entonces, ahí las empresas dicen, bueno, ¿qué es lo que ha bajado más? Bueno, alta gama es lo que ha bajado menos. O sea, uno diría, no, pero en una crisis económica al tiro lo que se va a golpear es alta gama, no. En general es una cosa que no es tan intuitiva en un principio, que los productos de alta gama tienen una baja elasticidad, digamos, precio y demanda. Son bien inelásticos. Entonces alguien que se quería comprar el Ferrari el año pasado ya tiene la plata para el Ferrari. Y es probable que si tú te estás comprando un Aston Martin o un Bugatti, tus ingresos no provienen todos de un sueldo, por ejemplo. Es probable que vengan de múltiples inversiones y de otras fuentes y tú ya tenías un ahorro significativo. Entonces, si te lo iba a comprar, quizá ahora, si es que no es igual, en algunos casos aumentaba, línea alta gama. Entonces, podría ser perfectamente que esto cambie, obviamente. Por ejemplo, dependiendo de dónde estuvieran tus tiendas, Louis Vuitton también vende menos, siendo que son productos de alta gama. Pero cambia eso porque quizá el esfuerzo en este momento es mucho más alto para vender un Toyota que para vender un Ferrari. Entonces, ¿cuál es realmente el producto que uno quiere empujar comercialmente? No está tan claro. ¿Se entiende? Porque además, por ejemplo, en el caso de los supermercados, hay una venta atada. Entonces, si tú empujas la venta de atún en lata, gano 0%. Ese es el margen del líder en el atún en lata. 0%. Pero, ¿alguien se come el atún solo? No, ¿Con qué se come el atún? con ensalada. ¿Ya? Pero, ¿atún seco? Con mayo. Ya, por ahí va. Por ahí va lo que piensa el líder. Entonces dice, mira, nadie se come el atún así. Entonces, ya, mayonesa, ahí tengo más margen. Galletita, ahí tengo más margen. Seguramente en frutas y verduras hay mucho más margen también y por eso cada vez es más variado y amplían más eso, tiene mayor rotación, que uno diría, oye, hace 5, hace 10 años el supermercado era imposible que compitiera con la feria, con una verdulería, pero eventualmente ahora han desarrollado más esa parte porque los márgenes son más altos, porcentualmente en el fondo. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, perfecto, pues como hay una compra atada, tú ya sabes que el comportamiento del consumidor es nadie va y compra 5 latas de atún y chao. Véanlo cuando puedan ir al supermercado.
eventualmente compra eso y algo más, listo, ahí está donde está el margen. Entonces quizá impulso un producto que puede traer lateralmente otro. Por eso que el supermercado está pensando mucho más en ventas atadas, de multiproductos. Lo mismo un auto. Tú vendes un auto, pero además le estás vendiendo otros servicios. Por ejemplo, mantenimiento en el concesionario, venta de partes, que eventualmente te va a devolver ese auto en parte de pago de uno nuevo y tú vas a vender ese auto como un usado. Entonces hay varias líneas de negocios que están implicadas cuando hago una venta. Entonces, eso hace que quizá en el principio es probable que tú le des como para darle volumen a los que tienen bajo margen de contribución porcentualmente, porque eso podría traerte más ventas de lo otro a futuro. Entonces puede ser como el enganche. Entonces, ¿a cuál de los productos le dedico más tiempo o le hago más esfuerzo? No es claro. ¿Se entiende? O podría pasarte lo que se sugiere aquí en CEBO, que en realidad tú dices, mira, nosotros vamos a ocupar una política comercial, un factor o un markup de 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que el precio que voy a cobrar, para cada uno de los productos es 3 veces el costo variable. Y chao. ¿Y cuál es? Verde, amarillo, rojo, no tengo idea. Es para todo el mismo. ¿Se entiende? Entonces, miren, voy a hacer los cálculos en la pizarra. Lo que vamos a decir es lo siguiente. La empresa primero quiere ganar el ejercicio 3. La empresa quiere ganar 8%. Entonces, quiero que la utilidad neta sobre la inversión sea el 8%. ¿Sí? Entonces, no sé cuánto es la utilidad neta, pero sé que el inversionista puso 300 millones. Esto está en el enunciado. ¿Sí? Ustedes lo pueden revisar en webcursos, lo mismo que habíamos iniciado la clase anterior, que después subí la versión ajustada. Entonces, te dice que los impuestos son del 20%. Entonces, en este caso, la utilidad neta sería 24 millones. ¿Ya? Eso es después de impuestos. Entonces, tu utilidad, tu utilidad antes de impuestos, ¿cuánto debería ser? ¿Más alta o más baja? Más alta. Más alta. Entonces, debería ser 24 millones dividido por 1 menos los impuestos, que es 20%. Aquí es lo mismo que ustedes hacían, por ejemplo, en los cálculos de si era líquido o bruto. Bueno, aquí piensen que la utilidad antes de impuestos es como el líquido y este es el porcentaje de las leyes sociales. Entonces, si yo obtengo utilidad de 30 millones antes de impuestos, le quito el 20% a eso, que son 6 millones, y me quedan después de impuestos 24, y en el fondo cumplo con el objetivo del inversionista. Entonces ahora voy a decir, perfecto, yo tengo el ingreso por venta objetivo, ya está más por encima del equilibrio, que tiene que cubrir costos fijos de ¿cuánta plata? $90 ¿no? millones. Más 40. Claro, 50 más 40. 90 millones en costos fijos. Y después, además de eso, tiene que agregarle que va a tener que cubrir costos, perdón, no costos, utilidades de ¿cuánta plata? 30. 30. Listo. Entonces, como la empresa ocupa una política de markup, ¿cuál es el mejor producto? ¿Cuál es tu mejor producto si yo ocupo una política de un markup de 3 veces? El amarillo, ¿no? No, ¿Verde? no, Rojo. no. Yo sé que los nombraron todos, pero ninguno es mejor. Todos son ¿Promedio? iguales. Que en promedio, ¿no? Eso es. Porque fíjense que, por eso que aquí cuando la empresa ocupa la política de markup, pongámoslo acá, es razón de contribución constante. Porque fíjense, y esta es la demostración que hacíamos
el miércoles decíamos, mira, si yo tengo un precio que es 3 veces, voy a poner acá mejor, 3 veces el costo variable unitario, ese es tu precio, ¿sí? Menos el costo variable unitario sobre el precio, entonces 3 veces el costo variable unitario, esto te iba a quedar 1, 3 CBU por 3 del costo variable unitario, partido por el costo variable unitario, partido por 3 veces eso, menos 1/3. Entonces, ¿cuánto es tu razón de contribución para todos los productos? 2/3. 2/3. ¿Se entiende? Entonces te da lo mismo cuál venda. En el fondo aquí lo que te importa es cuánto venda. Entonces, si, insisto, si tú eres, por ejemplo, un concesionario de autos multimarca, tú dices, no sé, me da lo mismo, porque yo aquí tengo una política de precio tanto para los Toyota, para los Chevrolet, Mahindra, lo que sea, y entonces eventualmente me da lo mismo, tengo que llegar a X cantidad de millones en venta y si eso proviene de Honda, de Toyota, da lo mismo. Chao. Tengo que llegar a eso. ¿Se entiende? Y entonces aquí lo que tendría que obtener es esto. Y entonces esto te debería dar... ¿Se entiende? Entonces fíjense que antes nos daba 200 y tantos millones de punto de equilibrio. Claro, porque el margen de... La razón de contribución promedio era 32%. Era chiquitita. Si ahora yo aplico una política de markup y obtengo 66%, tengo que vender menos. Pero también como tus productos van a ser más caros, es probable que vendan menos. Obvio. ¿Se entiende? Y entonces aquí no tengo que desagregarlo porque en el fondo ocupo un markup dado que no tengo idea cómo se comporta el cliente. María José. Profe, entonces como por situación COVID va a depender mucho si es que se va a bajar el markup o no. Claro. Por ejemplo, para que se pueda vender algo deberían bajarlo. Claro. O sea, Ya, depende de la industria, pero la mayor parte de las industrias han bajado eso. O sea, por claro. ejemplo, la aerolínea, pues bajaron los precios así brutalmente a vender, no sé, 250 lucas en Estados Unidos, ya, pero ¿cuándo? Aquí ahora están tratando de transferir la incertidumbre al pasajero. O sea, ya, pero ¿qué pasa si yo compro para la Navidad? Y si no puedo viajar en Navidad, si la aerolínea no existe en Navidad, ¿entiendes? Entonces como Ah, que claro. hay una parte del negocio que puede hacer eso, pero en el fondo podría ser otro caso, no sé, pues tú vendías mascarilla o alcohol gel, subiste los precios. Ya. No Y es igual cuando para yo todas las digo situaciones. como sube los precios porque el markup se ve afectado como positivamente, ¿no? Claro, pero en el Ya, fondo ya tú vas a cobrar más caro, pero es probable que en el total del volumen vendas menos, con excepción de estos productos así como de alta necesidad actuales, pero que en el fondo fíjense que no es una decisión de largo plazo, porque está difícil que alguien vaya a construir una fábrica para producir mascarillas. Cuando la termine de construir la fábrica ya no necesito las mascarillas. ¿Se entiende? Entonces, claro. como una necesidad estacional nomás. Entonces, obviamente, como tú no puedes cubrir toda la demanda con la oferta actual, sube el precio. Pero quizá eso no en el largo plazo es tu producto estrella en el fondo. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Gracias. Entonces, 180 millones pareciera ser que era lo que nos preguntaban. Entonces, ingresos por venta objetivo, 180 millones. Y ahí está el resultado. ¿Sí? Entonces, fíjense. Acá está. Voy a mostrarle la memoria Cencosud. Me encanta la 2015, que es mucho más clara. Profe, Ajá, Alonso. un detalle en verdad, pero los 90 millones, ¿por qué le sumó los 30 millones cuando sacó el ingreso? Porque ahora ya no estamos pensando en la utilidad, o sea, no estamos pensando en que la utilidad sea cero, sino que estamos pensando que la empresa tiene que alcanzar 30 millones para cumplir con lo que quería el inversionista. Ah, ya. Entonces tenemos que estar por encima del punto de equilibrio. En el fondo tu punto de equilibrio probablemente haya sido 135 millones, por ejemplo,
pero para que la empresa tenga 30 millones de utilidad antes de impuestos, debería vender 45 millones más. Entonces tiene que vender 180 para que le quede esa utilidad deseada. Entonces, fíjense, ya, primero, ¿cuál creen que es el negocio más exitoso de Cencosud? ¿Falabella? No, perdón, Falabella es Digo, de perdón. Falabella. París, ¿ya? ¿Alguien piensa distinto a qué es París? Todos París. ¿Cuál es el país más exitoso de operación de Cencosud? ¿Cuál creen que es el país? Fíjense, opera en Brasil, opera en Colombia, en Perú, en Argentina y en Chile. ¿Cuál de esos 5 países es el más exitoso para Cencosud? O mejor aún, ¿cuál es el peor país de todos? Argentina sería peor, pero ¿Argentina? Ya, vamos a los datos. Fíjense, así es como se distribuyen los ingresos de Cencosud. 3/4 de los ingresos de Cencosud provienen del Jumbo y el Santa Isabel. ¿Sí? Fíjense acá abajo, aquí dice supermercado. ¿Sí? Entonces, en términos de los ingresos, ¿cuál es el peor negocio? servicio Servicio financiero. financiero. Ya, que genera solamente el 1,5% de los ingresos. Y después, Los malls, centros comerciales. Centros comerciales. centros comerciales. Pero fíjense que si yo voy al EBITDA, ¿sí? Esto significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. O sea que es la utilidad operacional, digamos, si no le hubiese restado la depreciación y la amortización, que es como una aproximación, muy mala, pero una aproximación del flujo de caja. Entonces uno dice, ya, aquí, ¿cuál es el mejor negocio? Todavía fíjense que supermercadismo genera la mitad de tus utilidades, pero si yo lo comparo ingresos con EBITDA, ¿cuál es tu mejor negocio? ¿Cuál creen que es el mejor negocio? El súper y después el centro comercial. Pero fíjense, o sea, si aquí yo tengo supermercado que genera 73% de las ventas, pero solo el 50% de las utilidades, quiere decir que el margen del supermercado está por debajo del promedio de la compañía. En cambio, si esta me genera el 2% de los ingresos, pero después el 20% de las utilidades, por eso que tengo que ver en términos relativos, produce una parte significativa o sus márgenes son notoriamente por encima del promedio, porque si después digo, mira, el Easy, mejoramiento del hogar, me genera el 13% de los ingresos, el 15% de las utilidades, está bien. Tiendas por departamento, que sería Johnson y París, lo que me sugerían originalmente, me genera casi el 10% de los ingresos, pero solo el 6,6% del EBITDA. Y servicios financieros me genera el 1,5%, pero el 6% de las utilidades. Entonces, por ejemplo, aquí hay un formato que obviamente se ve más castigado, porque en el fondo, para que servicios financieros gane plata, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué Cobrar servicios? intereses, pues. ¿Mm? Ya, pero ¿cómo te cobro intereses? Si piden crédito. Ya, pues, ¿qué tipo de crédito? Mm, ¿Bancario? Pero ya, podría ser el Banco París justamente en este momento, pero si no, te presto plata ¿para qué cosa? Para comprar en París. Eso es. Entonces, fíjense que yo podría bajar perfectamente los márgenes de París para que gane la plata la tarjeta Cencosud. Bueno, después de que vendieron el Banco París, Cencosud, Scotiabank. Bueno, acá. Entonces, el margen que genera servicios financieros no es independiente
del margen que genera París. ¿Se entiende? Y ahí está la aplicación práctica del punto de equilibrio. Bueno, podría ser que París quede levemente por debajo del punto de equilibrio, o sea, si le quito la depreciación y la amortización, capaz que no te queda mucha utilidad, pero eventualmente servicios financieros trae mucha más utilidad al grupo económico, al holding. Entonces, en el consolidado, en el espíritu de un contador, se ve mucho mejor. ¿Se entiende? Y los que tienen el volumen de negocios que traen las lucas duras, realmente no traen tanto de las utilidades. ¿Se entiende? Entonces, mira, esto en términos numéricos, más abajo está la información. Déjenme aquí. Aquí está. Fíjense. Supermercado vende 8 billones de pesos y se gana 482. Entonces se gana aproximadamente un 5%. ¿Sí? Quizá un 6%, démosle para ser más exacto todavía. Ya. Pero centros comerciales, ¿cuánto se gana? Un poco menos de la mitad. Si esto es 250 y este es cerca de 280%. ¿Se entiende? El ICI, ¿cuánto se gana? 10%. Tiendas por departamento se gana el 4%. Servicios financieros, fíjense, se gana algo así como el 35%. Un poco más quizás, 37 le voy a dar. ¿Sí? Y otros es cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces fíjense que por eso de los casi 800.000 millones de utilidades, supermercados se llevaba un poco más de la mitad, decíamos. Pero siendo una operación que en volumen es mucho más baja, el arriendo de los locales de el Costanera Center, del Alto Las Condes, de todos los que sean todos los malls más chicos en el fondo, ¿sí? Que sean los portales. Hay otros distintos, pero digamos los portales, el Alto Las Condes y Cencosud Shopping Center, el Costanera ahora, es lo que trae más ingresos. Mira, 250.000 millones, entonces un negocio de bajo volumen, pero de alto margen. En cambio, supermercadismo, un negocio de alto volumen, pero de bajo margen. Y ahí la empresa dice, ya, pues ¿dónde pongo las balas? ¿En supermercados o en centros comerciales? Centro comercial. ¿Y por qué haría más centros comerciales? Porque esto podría pasar, por ejemplo, que tú dijeras, bueno, pero en el centro comercial puedo poner un Jumbo, y puedo poner un Easy, y puedo poner un París. Y entonces tengo que me trae el otro ingreso además, pero quizás no se justifica más tener más centros comerciales. Entonces, por eso es alto el margen, porque tengo poco. Si tengo mucho, entonces ya obviamente va a bajar el margen porque se van a empezar a caer los arriendos. Y entonces uno dice, bueno, la tendencia al menos en Estados Unidos es que los malls dejan de tener sentido. Y particularmente ahora, la gente no va al mall, entonces ahora ¿cuánto será el margen de centros comerciales? Bajo. Negativo. Si nadie va al mall, está cerrado. Entonces no te pueden pagar los arrendatarios los arriendos y ahí no sé, hay que entrar a pelear, anda a saber tú. Pero ¿quién generará márgenes altos en estos tiempos? Supermercado. Supermercado. ¿Se entiende? Entonces como que tú dices, bueno, es que en el corto plazo quizás podría invertir más en el Jumbo, pero eventualmente en el largo plazo podría cambiar la decisión. ¿Se entiende? Pero depende un poco de la demanda. Entonces no es como que uno pueda haber aislado este es el mejor producto o este otro no es el mejor producto. ¿Entiendes? Como que hay que verlo en conjunto a si hay una demanda del mercado, etcétera. Entonces, por eso que nosotros hablábamos del margen de seguridad, porque tú dices, yo espero de este producto vender 10.000 unidades y el punto de equilibrio quizás es 9.000 unidades, pero de otro yo pretendo tener que el margen que el punto de equilibrio es 2.000 unidades, pero espero vender 2.800. Entonces, claro, yo estoy en unidades más cerca del punto de equilibrio, pero el margen de seguridad porcentualmente estoy más lejos.
Entonces hay más flexibilidad que si a la empresa eventualmente le va mal, todavía no pierda plata en esa línea de producto. Entonces, no es que uno vea un parámetro 1 a 1, sino también el punto de equilibrio en cierta medida es un grado de riesgo que tiene la empresa. Mientras más bajo sea tu punto de equilibrio, menos riesgo del negocio tiene la compañía. ¿Se entiende? Si uno lo ve por país, fíjense en esto. Chile te genera una parte significativa de los ingresos y prácticamente la mitad de la utilidad. Pero Argentina es un muy buen negocio para Cencosud. ¿Cuál es el peor Casi, país profe. para Cencosud? Perdón, alguien preguntó algo. Casi, profe. Y yo dije Argentina porque pensé que por la situación económica, pero no había pensado que en algún minuto podría ser un buen negocio. Es que Pero no entiendo tampoco el por qué. Es que, por eso, porque uno al principio cree que Argentina, Venezuela son países desastrosos para hacer negocios. Pero no es cierto. Por ejemplo, Maciza en Venezuela tiene 1/3 de todos sus bosques en Venezuela, el 37% de la operación. Le va súper bien. Su problema es que no puede traer los dividendos de vuelta para pagárselo a los accionistas, que es distinto. Entonces uno diría, bueno, si esto estuviera en pesos argentinos, capaz que va a tener un problema, pero si está en dólares, quizás no tiene un problema, o al revés. Entonces, ya, ¿en qué moneda? Bueno, aquí estamos viendo en pesos, y en pesos fíjense que podría ser que el que te trae una parte significativa de los ingresos es bueno. Y lo que por mucho tiempo las empresas en el fondo se trataron de engañar. Por ejemplo, Colombia, que te trae el 8% de los ingresos, te trae apenas el 4,4% de las utilidades. O Brasil, que te trae el 15% de los ingresos, un mercado gigantesco, te genera solamente el 2% de las utilidades. Entonces la empresa dijeron, no, vámonos a Colombia, vámonos a Brasil. No, si no es así. No entiendo el mercado y eso cambia. ¿Sí? Alguien preguntó algo, perdón. Yo tengo una duda. Matías. Que en el tema de Argentina, ¿afecta en algo, por ejemplo? Porque uno acá ve o veía en el mall que había gente argentina con maleta y compraban acá todo y no la compraban como en Argentina. ¿Cómo eso afecta un poco a este como porcentaje o algo así? No, porque eso son ventas para Cencosud en Chile. O sea, si fueran argentinos o fueran, han de ser tú, franceses en Chile, no sé, pues son ventas que se generaron en Chile. Entonces, porque a ellos les convenía ya un problema más macroeconómico en el fondo. Que allá algunos bienes eran más caros que acá, que el tipo de cambio a ellos les perjudicaba, al revés, como a nosotros nos beneficiaba. Entonces, eso hace la diferencia, pero no en el sentido de aquí ventas pesos chilenos, eso no es relevante para Cencosud. Ya, perfecto, gracias. Entonces, fíjense, Chile acá, veámoslo por márgenes. Chile, si vendo 4, te genera algo así como 9,5% de margen EBITDA. Argentina, si vende 3, te genera más o menos lo mismo, digamos un 9% de margen. Más o menos lo mismo. Pero Argentina es un mercado muchísimo más grande que Chile. Imagínense por tamaño de habitantes, ¿sí? En Brasil obviamente tiene una participación de mercado mucho más chica, pero fíjense que en Brasil apenas agarra algo, ¿se entiende? Es un 1,2% con suerte. En cambio en Perú vende 1, tiene 7,6 más o menos. Y en Colombia vende prácticamente lo mismo que en Perú, pero fíjense que la utilidad es bastante más mala. Entonces, es menos del 4%, digamos 3,8% más o menos. ¿Se entiende? Entonces, aquí obviamente, sí o sí, donde es más exitoso es en Chile y en Argentina. Quizás porque el mercado se parece más, te queda más cerca por distribución, etc. Será más difícil llegar a Brasil. Le podemos encontrar 1.000, 1.000.000 de explicaciones a por qué esto sucede. Pero esa es la realidad, po. A ti te es más conveniente invertir en Chile y en Argentina en términos del volumen de ingresos que te traen, de lo que representan total de tu utilidad y de cómo esto te queda peso a peso vendido porcentualmente. ¿Entiendes? O sea, podría hacerse el mismo cálculo para la razón de contribución en el fondo. Eso es lo que estoy tratando de calcular acá,
Y uno diría exactamente lo mismo. No, es que ya, aquí ya entiendo, no tengo que hacer súper inversiones, no tengo que asociarme con otros actores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Todos claros? Todo claro. Perfecto. Entonces, esa es más o menos la idea del punto de equilibrio con varios productos. Entonces, por ejemplo, tratemos de plantear la idea esencial del ejercicio 5 y para que ustedes después tengan un segundo y ahí lo pueden ver, está en la solución y todo, pero que a mí me parece que siempre podría ser bien clara. 6. Money Machine es una compañía dedicada a la instalación de máquinas tragamonedas. Las mismas son adquiridas mediante leasing en su totalidad, con pagos anuales por 4 años, y el valor de mercado, el fair value, que poseen es de 1.600 millones. Existe una opción de compra luego de 4 años por 50 millones para la totalidad de los activos y la tasa de interés mensual es de 0,2466% efectiva mensual. Dije 2 veces mensual. Nunca me había dado. Después, los tragamonedas son de dos tipos. El tradicional de juego azaroso y máquinas que van cayendo las monedas en una bandeja hasta que caen las monedas por una ranura, apodada cariñosamente por los trabajadores como Monedito. La regulación obliga a la compañía a pagar cierto porcentaje de los ingresos por venta en cada uno de los juegos, dependiendo de los premios que se obtengan. En el caso de los tragamonedas tradicionales, se deben pagar uno de cada 20 veces un premio equivalente a 6 veces lo que se apueste, mientras que en el Monedator se obtiene de los ingresos que se reciben, dado que cada 480 monedas de 100 que entran, caen en promedio premios por 9.600. ¿Sí? Aquí este otro como que sobra. Ahí sí. El año anterior tenía instaladas 200 máquinas, tragamonedas tradicionales y 600 máquinas en las que van deslizándose las bandejas con moneda, todas con el mismo costo de adquisición. Dicha capacidad instalada tiene costos de mantenimiento por 3 millones mensuales, otros costos de la estructura operativa por 18 millones anuales, derechos anuales que se pagan para instalarse en locales de comida rápida por 36 millones, sueldos de empleados que retiran las monedas de cada máquina por 4 millones mensuales y otros gastos fijos menores de operación por 22 millones al año. Cada usuario de una máquina tragamonedas tradicional gasta en promedio 9.000 pesos sin considerar el premio, y un usuario de una máquina de bandejas de moneda juega 3.000. ¿Cuántos clientes deben tener de cada tipo anualmente para alcanzar el punto de equilibrio? Esa es toda la pregunta. ¿Se entiende? Entonces, inclusive aquí le podríamos agregar el total normal. Pero cuando no se dice, uno siempre está pensando en el total, por si acaso. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí la complicación son dos cosas. Uno, que estamos integrando un concepto, porque uno de los mayores costos que voy a tener aquí, si las máquinas están en leasing, es ¿qué cosa? ¿Cuál es uno de tus mayores costos acá? ¿Cuál es uno de tus mayores? ¿Cuál, Alonso? Los intereses. Ya, una parte van a ser los intereses, pero en el fondo, si tú lo piensas acá, como estamos pensando en el punto de equilibrio total, en el fondo a ti lo que te importa es que sea la cuota de arriendo. ¿Se entiende? Si una parte de amortización o intereses, eso no es tan significativo. Entonces, en el fondo, lo que tengo es que debería calcular la cuota. ¿Se entiende? Y además que aquí te dicen, mira, vale 1.600, se pagan cuotas anuales, entonces como que uno tendría que calcular la cuota. Hay que recordar algo de. Segundo, que la tasa es efectiva mensual, y como te están dando pagos anuales, entonces habría que transformar la tasa. Hay que recordar algo de contador, que esto de nuevo se vuelve a ver
muy en detalle en Finanza 1, entonces está bueno recordar. Entonces uno diría, perfecto. Lo segundo que tengo que calcular es cuánto es mi margen. Entonces, fíjense. ¿Cuál es el costo variable de cada máquina aquí? ¿Qué es lo que te cuesta que la gente juegue? ¿Cuesta cero? Cada vez que juega una persona, ¿la empresa le cuesta cero? ¿A la empresa le cuesta cero? ¿O le cuesta algo? Mantenimiento. Mensual de 4 millones. Ya, pero esos Y son costos fijos. ¿Cuál es el costo variable? perfecto. Por El un punto sueldo, ¿no? premio. No. No. ¿Cuál es el costo variable de una máquina? Piensen solamente en tragamonedas. Si esto es un pequeño Un casino. premio equivalente cuando ganan, ¿no? Eso es, listo, un punto premio. Porque fíjense, y con esto vamos a terminar la clase, tenemos que la empresa paga de una de cada 20 veces, o sea, tu probabilidad de ganar es 5%. Pero cuando gano, ganas 6 veces la apuesta. ¿Se entiende? Entonces ahí tú podrías calcular perfectamente que esto va multiplicado por 6. Entonces tú vas a decir, listo, pues, el costo va a ser el 30%. Entonces, ¿cuánto es la razón de contribución del tragamoneda? Por un punto premio. Si el costo variable unitario es del 30%. ¿Cuánto es la razón de contribución? ¿Nadie? ¿El 70? Listo, un punto premio. 70%. Y en el otro caso, fíjense que te dice, se reciben cada 480 monedas de 100 premios de 9.600. Ya, pues si juegan 480 monedas de 100, genera 48.000. Entonces tú dices, perfecto, gano 9.600, entonces ahí tú podrías decir que el margen de contribución va a ser algo así como 38.400. Y eso sobre los 48.000, el 80%. Ya, pues tengo entonces la razón de contribución de ambos productos. Y te dice, oye, ¿cuánto espero jugar? Bueno, te está diciendo que cada usuario de una máquina gasta en promedio 9.000 y un usuario de la bandeja de monedas gasta 3.000. Entonces, ¿la distribución está dada en ingresos o en unidades? ¿Ingresos o unidades? Ingreso. Ingreso. Listo. Entonces lo que hay que calcular es la razón de contribución promedio entre 70 y 80. ¿Sí? Y ahí ustedes tienen la solución para que después lo revisen. Ahí teníamos los cálculos. Después te dice cómo calcular la cuota del leasing, etcétera. Y ahí van a encontrar cuánto debería ser el punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? Ha sido todo por hoy entonces. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Chao, profe. No, gracias.